Cristian, gracias por la presentación. Bueno, como tú decías, que el lenguaje crea realidad, de ahí la importancia de poder conectar con nuestro propio autoconocimiento para poder llevar este periodo de transición hacia la transformación, que es una transformación tanto individual como colectiva. Estamos viviendo una crisis que nos va a invitar a un despertar a todo el planeta a nivel mundial, pero también nos está impactando a nivel personal. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí hago mi promoción desde el principio. Como decía, yo soy psicóloga humanista transpersonal, psicóloga holística, porque integro también las terapias complementarias para abordar la completitud del ser humano, no solamente desde el ámbito mental, emocional, sino que también desde su aspecto espiritual, del alma y también corporal. ¿Ya? Realizo, bueno, yoga, meditación y mujer medicina en este trabajo con las mujeres y también utilizando las bendiciones de la madre naturaleza. Entonces, primero para partir, que voy a... No me avanza, no sé por qué. Te tienes que poner encima del texto, o sea, de la presentación, y luego avanzar, porque eso es lo que habitualmente te cuesta. Pongo encima. Te pones encima con un clic y luego puedes avanzar. Ahí sí, acá. Eso. Ya. Entonces, primero que todo, considerar que con todo lo que está aconteciendo, hay un paradigma antiguo que está falleciendo, por decirlo así, si nos conectamos como con esa esperanza y visualizamos la crisis desde ahí. Este paradigma antiguo nos recuerda que nos habla de un ego ciego, o sea, de nosotros como seres humanos muy enfocados en nosotros mismos, muy desde el egoísmo, desde solamente pensar en nosotros, y también muy desconectado de la conciencia, lo que es la conciencia global, universal, espiritual. Es un sistema basado en el miedo, es un sistema que está permanentemente en una domesticación en general, basado en el control. También, cuando refiero a la disociación, hablamos de un paradigma que separa lo que es el cuerpo, la mente y el alma, no es un paradigma integrativo, por lo tanto, esto finalmente genera enfermedad. Y es lo que, bueno, está ocurriendo. ¿Qué es lo que hacia dónde nos invita esta transición, esta transformación? Nos invita hacia la generación de un nuevo paradigma. Y esta generación del nuevo paradigma, mi propósito es que esté concentrado y enfocado en la realización del ser, como seres individuales, ¿cierto? Pero también tomando en cuenta una conciencia de unidad, de una totalidad, o sea, que somos parte de un sistema mayor, en donde hay personas, en donde estamos insertos en la madre naturaleza, y también en un sistema solar y en una galaxia y en un universo. Este sistema del nuevo paradigma estaría también basado en la cooperación y el bien común para poder convivir todos juntos y construir una nueva realidad. Y también la salud, el bien ser y el bienestar. O sea, el bien ser desde de esta importancia de la herramienta del autoconocimiento para también poder trabajar nuestro bienestar personal y comunitario. Entonces, considerando esto y para poder explicar de qué forma podemos llegar al autoconocimiento, voy a voy a agarrarme de las sabidurías de la India, la sabiduría antigua, de los Vedas, del hinduismo, también las enseñanzas del maestro tibetano Dwalkul,
y de las enseñanzas de Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que es la madre de la teosofía, que es la base de la antroposofía. Y desde ahí podemos entonces observar que el ser, en su multidimensionalidad, está constituido de varios cuerpos densos que se materializan y cuerpos sutiles. Desde acá, para poder comprender esto, es que se realiza una separación en donde está en la parte del cuaternario inferior todo lo que se constituye como la personalidad, y en la parte superior, más espiritual, vendría siendo la triada superior, que es alcanzar la individualidad, la conexión con lo espiritual. Estos aspectos están unidos por un puente, que es un puente arcoíris, es un puente que se llama Antacarana, que es un puente que se va construyendo en la medida en que vamos ampliando nuestro autoconocimiento, y por lo tanto va a ir generando mayor conciencia. Desde aquí, considerando el plano inferior, que es el que está conectado con el ego, que es la personalidad, encontramos a esta energía en su aspecto más denso al cuerpo físico. Luego viene el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. ¿Ya? Aquí como para entender la constitución del ser, o sea, cómo estamos constituidos. Todos estos planos corresponden a la formación de la personalidad, o sea, de nuestra identidad, de cómo nos hemos constituido en la vida, por medio de aprendizajes, de la herencia, de este condicionamiento social, familiar, y también, bueno, personal. Y los cuerpos superiores, que son parte de nosotros, que están en nosotros también, corresponde a la triada espiritual, que habla también de la conexión con el yo superior, y sus cuerpos son cuerpos causales. En este plano encontramos la mente también, como una mente más elevada, una mente superior. Tenemos el cuerpo búdico, que se relaciona a la intuición. Ahí vamos a ir viendo, revisando cada cuerpo. Y por último, el plano mayor es el plano del espíritu. En este cuerpo, en el tercer plano, en el cuerpo mental superior, encontramos el alma humana, nuestra alma, que está más conectada directamente con nuestra personalidad, y en el plano búdico encontramos el alma más espiritual, que van a ser específicamente los cuerpos en los cuales me voy a enfocar, para poder ir conociendo quiénes somos y para poder ir desarrollando nuestra conciencia de cada uno de ellos, pero también integrándola en la multidimensionalidad del ser que somos. Voy a comenzar con el cuerpo físico, ya, que en tomando de estas sabidurías, es la materialización de esta conciencia. El cuerpo físico es un cuerpo que es más denso, en donde esta energía, que es muy sutil, de muy alta vibración, viene a manifestarse y a vivir esta realidad. Y hablaré del cuerpo etérico también, que lo cubre, en donde vive la vitalidad de este cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, como decía, es un cuerpo denso, material, en donde gracias a él podemos experimentarnos en esta vida. Este cuerpo se alimenta a través de todos los nutrientes que ingerimos por medio de la alimentación. Y el rol de nuestro cuerpo es manifestar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro plano mental y con nuestro plano espiritual, particularmente el alma. Entonces, aquí surge una pregunta que es importante para poder ir desarrollando nuestro autoconocimiento desde este plano, que es un plano físico. O sea, si tenemos la conciencia, llevamos nuestra conciencia hacia nuestra corporalidad, surge la pregunta de cómo me he constituido físicamente.
Y desde aquí algunas corrientes de la psicología ya más humanista, más humanista transpersonal, se estudió que parte de nuestra forma de pensar y nuestra emocionalidad va a repercutir tanto en nuestro cuerpo físico que vamos a empezar a adoptar posturas y una constitución física. Entonces, yo puedo tener una conciencia corporal respecto a cómo me paro, si tengo mi cabeza mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, hacia el frente, esto también si tengo los hombros más caídos, aquí estoy cerrando el pecho, quizás hay mucho miedo acumulado, y nos vamos constituyendo. Hay quienes tienen su parte superior, tórax, un poco más amplio, la parte de abajo más apretadita. Entonces, vamos adquiriendo una conciencia respecto de nuestro cuerpo físico, y también a través de ciertas desarmonías que surgen en nuestro cuerpo físico, lo que nos da como un tirón de orejas de que algo está pasando. Entonces, en estas desarmonías del cuerpo físico surge lo que es la enfermedad. ¿Y qué es lo que es la enfermedad? La enfermedad surge desde la base de un conflicto en la personalidad. Como vimos, la personalidad está constituida por cuerpo mental inferior, emoción, etérico y finalmente el cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico lo que hace es manifestar todo lo que sucede en estos planos. Y si hay una desarmonía y una enfermedad, significa que algo está pasando en este plano. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad para autodescubrirnos a este nivel? Es poder tomar la enfermedad como una oportunidad de aprendizaje para poder ir evolucionando en nuestra ascensión. Y poder ir también reconociendo qué es lo que está disruptiendo en esta armonía, finalmente. Entonces, por otro lado, está la salud y la armonía, con la cual puedo adoptarla luego de haber comprendido el conflicto interno que se está generando para producir esta enfermedad en mi cuerpo físico. Pero para mantenernos en esta salud y en esta armonía, es muy importante una alimentación viva, una alimentación consciente, sana. Viva me refiero a directamente de plantas, de lo que nos pueda entregar energía vital. Ahí vamos a revisar el cuerpo etérico. Este cuerpo también se alimenta y se nutre en armonía a través de las prácticas físicas. Aquí puse unos ejemplos de yoga, el baile, hacer ejercicio, y de mantener alineada de una forma sana esta mente con este cuerpo. ¿Ya? Ese es nuestro cuerpo físico, es nuestra manifestación en la vida. Por lo tanto, importante para el autoconocimiento desarrollar mi conciencia corporal, ver qué enfermedades y síntomas tengo, poder ir reconociéndolas y ir más allá para poder ver qué es lo que está generando esa desarmonía. Y también, bueno, conectarnos con todas estas herramientas para obtener la salud del cuerpo físico. El cuerpo físico es el único cuerpo material. Todos los otros cuerpos son ya cuerpos más sutiles, en donde la vibración no alcanza a materializarse para ser vista ni sentida con los sentidos. Entonces, el cuerpo etérico el cuerpo etérico es una red de luz que le da el molde al cuerpo físico y nos entrega la vitalidad, porque a través del cuerpo etérico yo recibo la energía del sol, la luz y el calor, y recibo la energía del prana. Este cuerpo también se le llama cuerpo pránico, que es lo que nos conecta con la energía vital. Se conecta al cuerpo físico a través de los chakras. Los chakras son los centros energéticos que conectan todos nuestros cuerpos emocionales, en el cuerpo emocional y el mental, con el cuerpo físico. Entonces, intermedia entre estos cuerpos, otorgándole la información de cómo está nuestra vitalidad, finalmente. Es importante reconocer acá que estos chakras, no voy a entrar en el tema de los chakras porque es un tremendo tema, solo que mencionar que este cuerpo etérico es el que muchos los sanadores de distintas terapias de medicina se enfocan
en poder trabajar con el cuerpo etérico, en sanar el cuerpo etérico, en sanar esta vitalidad para que esa sanación se manifieste en el cuerpo físico, que finalmente es el que se enferma, porque hay una alteración en esta vitalidad. ¿Qué es lo que genera la desarmonía en este cuerpo? Las emociones y pensamientos nocivos, porque es el cuerpo que toma la información y la manifiesta, finalmente la lleva al cuerpo físico. El consumo de sustancias tóxicas, el estrés también nos desarmoniza tremendamente el cuerpo etérico, y una mala alimentación. ¿Y qué nos conecta con la salud y armonía? Las técnicas pránicas de respiración, esto es respiración consciente, porque a través de esa respiración absorbemos el prana que está en el aire, absorbemos la energía. El contacto con la naturaleza enriquece mucho este cuerpo, porque obviamente nos conecta con lo vivo, con lo esencial. La actividad física también le otorga armonía. La limpieza y la alineación energética, porque se nos desarmoniza, tendemos con el estrés, con el estilo de vida que llevamos, se nos tiende a desarmonizar, por lo tanto, como mencionaba, estos terapeutas que se enfocan en trabajar en eso, realizan limpiezas, alineación, por lo tanto, este cuerpo etérico vuelve a recubrirse, como filamentos de luz que vuelve a recubrirse y vuelve a estar enterito dentro de nuestro cuerpo físico. Está dentro y cubriendo, o sea, cubre también los órganos internos de manera completa. Entonces, este cuerpo lo que registra es lo que pienso, lo que siento y lo que creo. ¿Ya? De ahí la importancia también de observar cómo estamos en este nivel, en el nivel de la vitalidad. Vamos a entrar ahora al cuerpo emocional, o cuerpo astral, que en Oriente se conoce así, que es el reino de las emociones y los sentimientos. ¿Ya? Este cuerpo lo que hace es tomar toda la información del cuerpo mental y lo traduce en sentir. Tenemos la facultad de sentir, de tener sensaciones, y de esa manera acercarnos al mundo. Por lo tanto, toda esa información está en este cuerpo. Este cuerpo recubre, es parte también, está fuera, pero recubre todo el cuerpo físico. Por lo tanto, mencionar qué tipo de emociones existen. O sea, tenemos emociones, las emociones básicas, que son con las que nacemos, de hecho, son la emoción del miedo, la tristeza, la rabia, la alegría, el placer. Y estas emociones se manifiestan durante toda la vida, pero también está entre las otras emociones que son emociones más complejas, que se constituyen de estas emociones en conjunto. Por ejemplo, emociones de ansiedad, las emociones del entusiasmo, de la irritabilidad. Son emociones más complejas que se constituyen por emociones básicas. Tenemos las emociones auténticas, que se asocian mucho a las emociones básicas, y que son las que nos surgen de buenas a primeras desde que somos pequeños. ¿Ya? Es importante vivir estas emociones auténticas y reconocerlas también, cuáles son las que con mayor frecuencia vivimos en el día a día, y de qué forma nos expresamos también, porque esas son las que tienden a ocultarse por las emociones prohibidas. En este sentido, las emociones prohibidas, que también es muy interesante poder evaluar cuáles son las que no me he permitido vivir nunca por haber crecido, por ejemplo, en un sistema familiar en donde no se permitía vivir ciertas emociones. A propósito del paradigma antiguo, la emoción de la tristeza y la pena es como la más vetada de todas, porque no se nos permite demostrarnos débiles, o sea, se piensa que esa emoción es una debilidad, entonces no se nos permite vivir ese tipo de emocionalidad. Ahora es importante que esto ya empiece a cambiar, y en los niños igual está sucediendo, pero acá es relevante también, bueno, considerar que la cultura también es la que nos condiciona las emociones. Hay culturas en que no se llora, hay culturas en que la gente experimenta mucho más la rabia,
hay culturas que la alegría está como a flor de piel, entonces también tiene que ver con eso el condicionamiento. Es bueno echarle una mirada cuáles son las emociones que tenemos prohibidas, pero que no por eso van a dejar de existir, y que de alguna manera nos estamos comiendo y están afectando, porque no están siendo expresadas, están afectando nuestro cuerpo físico. Están las emociones sustitutas, que son las que yo me permití sentir y experimentar en vez de otras. Como por ejemplo, si en mi casa no me permitían vivir la tristeza, como mencionaba a los hombres, generalmente les pasaba mucho eso. Yo confío en que ahora ya no está sucediendo, porque ya estamos trabajando en el tema del desarrollo emocional en los niños. Estas emociones, esta tristeza se podría sustituir por rabia finalmente. O sea, a mí algo que me puede dar mucha pena, me da rabia. Entonces, también es importante observar cuáles son las que yo estoy expresando, pero en realidad cuál es la que está a la base, cuál es la que realmente es la que debería vivirse. Y desde la moralidad, obviamente, producto del mismo condicionamiento, es que también hemos definido emociones desagradables como emociones agradables. Y esto va a depender mucho de cada quien. Es tremendamente importante reconocer la emocionalidad, porque en la expresión de la emoción está para expresarse, y cuando surge una represión de ellas o una sublimación de ellas, no está necesariamente expresándose la emoción, por lo tanto empieza a generarse corazas emocionales internas, y esto enferma al cuerpo. Entonces, desde ahí, voy a comenzar a hablarlo después. Los sentimientos son conjunto de emociones que permanecen. Las emociones son mucho más rápidas y permanentes. Una emoción surge por un evento que sucedió, por una persona que a mí me genera determinada emoción, una situación que me ocurrió o un pensamiento que he tenido, me surge determinada emoción. Pero las emociones son rápidas, suceden, si se expresan, se van. Los sentimientos ya es distinto, los sentimientos ya son emociones que permanecen, son mucho más permanentes. Aquí ya podemos hablar de sentimientos de angustia, por ejemplo, sentimientos de ansiedad, sentimientos de culpa. Estos sentimientos ya empiezan a moldear un poco nuestra personalidad, o sea, ya empiezan a quedarse. Es muy importante también revisar eso, cuáles son los sentimientos que yo tiendo a vivir mayormente, más que otros, ¿ya? O cuáles son los que no vivencio para nada. ¿Qué es lo que sucede con la disarmonía en este cuerpo? Como decía, no reconocer la emoción. Yo me he encontrado con personas que no reconocen la emoción, no la sienten, les cuesta conectar. O sea, les cuesta sentir la pena, les cuesta sentir la rabia, muchas que no tienen la conexión con su rabia, porque está obviamente reprimida por una moralidad o por la educación. Entonces, es tremendamente importante empezar a reconocer cuáles son las emociones que yo siento, que expreso, y cuáles son las que ya también tengo ocultas. De ahí también, el no expresarlas, como decía, genera la disarmonía de este cuerpo, y también el tiempo de permanencia. O sea, si una emoción en mí persiste demasiado tiempo, esto va a generar una enfermedad. Por el contrario, la armonía de este cuerpo habla de una aceptación de la emoción, habla de una expresión genuina de ella, y también reconocer qué es lo que me está generando esto. O sea, a mí me puede estar generando un determinado pensamiento esta emoción. También es importante para la salud tener una alineación y una coherencia. Si estoy pensando algo positivo, la emoción debería ser coherente con aquel pensamiento. Si estoy teniendo un pensamiento que me conecta con la rabia, la emoción debería ser coherente con esa rabia. Vivirse, expresarse y ya. Esa es la armonía de este cuerpo, finalmente. Y lo que hace este cuerpo, obviamente, es expresar lo que sucede a nivel mental. Entonces,
Nos vamos ahora al cuerpo mental inferior, porque como vimos, en esta Querida dualidad de la mente, Constanza, quería decirle a las personas que nos escuchan, que allá hay muy buenos comentarios por lo demás, que guarden sus preguntas, porque puede que algo de lo que ya has expresado tengan alguna duda, consulta o pregunta, le rogamos que por favor la escriban, porque estás pasando contenidos todos muy interesantes, pero se pueden ir no acumulando. puedo verlas Entonces, tampoco, no. Así que exacto. Así que les pedimos que aquellos que puedan anoten su pregunta del contenido anterior para que no se queden atrás. Eso es lo que quería manifestar. Pero fantástico, hay muy, muy buenos comentarios. ya. Me pasé, porque aquí se me olvidó decir algo tremendamente importante. Dentro de las terapias complementarias y holísticas, que es una de las que, bueno, que yo realizo, que trabaja sobre este cuerpo emocional, es la terapia de la biodescodificación. Y la biodescodificación lo que busca es poder llegar a la causa de las enfermedades físicas del cuerpo o enfermedades psíquicas también, ¿ya? Enfermedades más de la mente. Y lo que se postula es que existe una emoción que ha sido reprimida, una o más emociones que han sido reprimidas mucho tiempo, generalmente emociones más nocivas, que nos hacen un poco más de daño por estar reprimidas, y esto es lo que enferma al cuerpo físico. Esto es lo que genera la enfermedad. Y también mencionar que sobre este cuerpo, la terapia que es maravillosa para poder transmutar las emociones hacia estados más elevados, más hacia la virtud de la emoción, más que el defecto de la emoción, son las flores de Bach, bueno, y todos los sistemas florales también. Las florcitas actúan sobre el campo emocional y sobre el campo mental, porque también nos empiezan a ayudar con este sistema de creencias que tenemos internamente. Eso quería mencionar de este punto. Voy a pasar al cuerpo mental inferior, que es, como mencionaba en esta expresión de la mente, porque la mente es tremenda, y la mente que está asociada a la personalidad, que tiene que ver con nuestro condicionamiento, es esta mente llamada inferior, que está asociada más al ego, y que en este cuerpo está todo el reino del pensamiento y la información que tenemos tanto a nivel consciente como inconsciente. Entonces el cuerpo mental inferior habla de la mente racional, tenemos un hemisferio muy racional y tenemos un hemisferio muy creativo. Entonces ya hay una dualidad. Aquí se representa la dualidad en sí, en esta mente inferior. Este cuerpo mental nos conecta con llegar al conocimiento a través del análisis, o sea, el análisis de la realidad que yo percibo a través de los sentidos, almacena ideas y representaciones que yo le doy a la realidad, y la memoria. Este punto lo vamos a ver más adelante en el tema de la personalidad, pero es tremendamente relevante. También están las funciones del intelecto, que son facultades cognitivas como la toma de decisiones, el aprendizaje, la capacidad resolutiva. Y este intelecto, estas facultades cognitivas, toman la información de esta realidad que vivo a través de cómo yo percibo por los sentidos, cómo clasifico y diferencio la información, cómo la ordeno, la defino, porque yo le doy un significado, un significado a esto que estoy percibiendo, y cómo lo comprendo finalmente, cómo lo integro. ¿Ya? Es una mente más concreta en este sentido. Concreta desde la realidad, porque funciona a través de vivir la realidad concreta. Entonces, esta mente, este pensamiento que es dual, siempre nos lleva en la dualidad. Observamos todo desde lo dual, desde lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, identificamos la realidad de esa manera. Entonces, para el autoconocimiento en este plano, es muy importante ver cuán racional soy y cuán creativo soy. O sea, ¿cómo está el equilibrio entre ambos polos? Si soy solamente racional, solamente creativa, o puedo integrar ambos.
porque es muy importante, por algo tenemos dos hemisferios cerebrales, que en este sentido el cerebro es el instrumento por el cual esta mente se manifiesta. Entonces, poder generar esa integración es parte de la armonía, y la separación vendría siendo el enfoque de lo dual entre solamente lo racional y solamente lo creativo. Observar también qué tan enfocada tengo esta mente, si puedo mantener una concentración en algo, si puedo mantener enfocados mis pensamientos, o es una mente que se da vueltas en una rumia mental constante en donde no tengo ningún control sobre ella. La rumia mental generalmente se afirma en pensamientos del pasado y en pensamientos que puedo tener del futuro. Esa es la rumia. En cambio, la mente enfocada es una mente que está en el presente. Y de aquí es muy importante también las prácticas de la atención plena, por ejemplo, para poder trabajar y poder mantener esta mente más enfocada. Y observar, poder tener la capacidad de observar cuál es mi rumia mental. O sea, qué es lo que mi mente está generando, pensamientos que están todo el tiempo sucediendo y que yo no tengo ni siquiera conciencia de ellos. Entonces, esto es muy importante también para el autoconocimiento en este plan. Voy a pedir un segundo. Tenemos pensamientos constructivos y pensamientos destructivos. Los constructivos son los que me aportan, son los que, con los cuales puedo manifestar una idea de forma significativa, positiva. Son los constructivos también respecto de mi propia percepción, constructivos respecto de la gente, de la vida. Y tenemos los pensamientos tremendamente destructivos, que muchos de ellos tienen mucha relación con esta rumia, porque no tenemos generalmente control sobre esa rumia, a no ser que pongamos el enfoque sobre ellas. Entonces también es importante para el autoconocimiento poder observar qué pensamientos son los que están sucediendo en mi mente. Tenemos los necesarios o los innecesarios. Hay pensamientos que realmente no sirven para nada, que si yo le pongo atención y digo, ¿y este pensamiento realmente me sirve? Yo ahí puedo tomarlo y decir, no, quizás no, y el pensamiento, dejarlo pasar, que fluya. Y los pensamientos necesarios, sí, tomar lo importante que aquello me quiera mostrar, y también después de un tiempo soltarlos. O sea, no es sano en ningún sentido quedarse aferrado a ningún pensamiento, la verdad. Pero sí poder sacar el máximo de provecho de ellos, sobre todo de los necesarios. Y de los innecesarios, dejarlos, observarlos, no criticarlos, y dejar que se vayan. Esta mente en la dualidad también se puede transformar en una mente muy rígida, y hay otras veces que es una mente muy flexible. Cuando digo flexible hablo un poco como de lo disperso. Esto también se asocia mucho a nuestra forma de ser desde la personalidad. El punto medio siempre es el importante en todo esto, porque un pensamiento, bueno, rígido, no es muy sano, digamos, pero tener una mente estructurada no tiene por qué ser mala. Pero si solamente voy a funcionar desde la estructura y no voy a permitir flexibilidad en mis pensamientos, en el sentido de poder aceptar la opinión de otra persona o poder cambiar la información que tengo, me voy a quedar pegada siempre en un mismo pensamiento, en un mismo paradigma, me coarto la posibilidad de aprender y también de poder comunicarme con los demás y poder enriquecerme de otras experiencias y de las demás personas. Pensamientos propios y ajenos. Esto nos conecta mucho con el tema de la personalidad, en el sentido de que son pensamientos que he construido yo misma, yo mismo, o son pensamientos que estoy tomando del resto de las personas, porque sí, sin ponerle mayor atención a aquello. Muchas veces puedo estar pensando en algo que no es ni siquiera mío. En cambio, si yo practico la autoconciencia, el autoconocimiento, en el sentido de entrar en esta mente y observar qué pensamientos son los que tengo, voy a poder ver si son pensamientos creados realmente por mí o son pensamientos que han sido aprendidos o heredados de este mismo condicionamiento.
Esto como importante para poner atención en el autoconocimiento y poder, bueno, generar una mente más equilibrada entre la dualidad que ya es propia, digamos, de este plano mental. Como vimos al principio, estos cuerpos constituyen nuestra personalidad, ¿ya? La personalidad, en Oriente se le llama ego, y vamos a hablar de la personalidad egótica, que integra el cuerpo físico, el etérico, el emocional y el mental inferior. Dentro de la personalidad, nosotros tenemos, hay una psiquis, hay una estructura importante en la que podemos diferenciar nuestra conciencia, en conciencia con solo C, que refiero al darnos cuenta de las cosas que estamos viviendo en el mundo, en esta realidad percibida por los sentidos. Tenemos un aspecto inconsciente que es tremendamente mayor, que va más en lo profundo de nuestra psiquis, y un inconsciente colectivo. Esta clasificación la hizo Carl Jung, que es un médico psiquiatra y psicólogo, padre viene del psicoanálisis, pero el padre de la psicología humanista, transpersonal, porque él finalmente integra lo que es el alma en todo este estudio que hace. Y en este sentido, de nuestro consciente, nosotros tenemos la percepción del entorno desde esa conciencia. Esa conciencia se transmite, se muestra a través de los comportamientos que tenemos, y estos comportamientos van acordes, obviamente, con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando existe lo que mencionaba de la armonía. Cuando ya no hay armonía, hay muchas veces que puedo comportarme de una manera distinta a la forma en que pienso y la forma en que siento. En la parte más hacia el inconsciente, digamos que es el subconsciente, están nuestros hábitos y las rutinas aprendidas. Aquí muchas veces podemos actuar de forma que no estamos conscientes necesariamente que estamos haciendo algo, pero lo estamos haciendo porque tenemos internalizado un hábito. Y acá también es súper importante poder observar cuáles son los hábitos que tengo internalizado, porque muchas veces son hábitos que pueden ser tan automáticos, que no necesariamente son constructivos, que no son hábitos muy sanos, y que los hacemos porque sí nomás, porque están ahí en esa memoria subconsciente que se maneja prácticamente sola, no tenemos mayor conciencia de ello. Por eso está ahí como en el límite, porque también existen hábitos que podemos hacer bien conscientes para ver si nos sirven o no, y cambiarlos, modificarlos, ¿ya? Ya en el inconsciente, más es el inconsciente, que es un inconsciente personal, existen ya todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros valores, con estos patrones aprendidos de nuestra infancia, con todo lo que son las experiencias, deseos, impulsos y olvidos. Toda esa información, todo lo que yo percibo del mundo y no lo registra mi conciencia, pasa a este inconsciente. Ese inconsciente es tremendo. O sea, está todo ahí. Y es un inconsciente que es propio, este inconsciente refiere al inconsciente que es de mi propia vida personal y de las cosas que yo he aprendido a propósito del condicionamiento, que es la domesticación, digamos, de la educación que hemos recibido en familia, en la casa, en la educación cultural, la educación religiosa, la que hemos recibido desde la escuela, etc. Y tenemos un inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo es un espacio muy amplio de la psiquis, en donde están todas nuestras memorias ancestrales, es todo lo que hemos
la información que dentro de nosotros está de nuestros ancestros, de nuestras culturas antiguas, y que es un inconsciente que es compartido por toda la raza humana. O sea, acá nos conecta con una predisposición del pasado ancestral. Aquí voy a entrar con este modelo, que es el modelo que Jung muestra del mapa de la psiquis. Esto aquí es importante para poder conocer cómo constituimos nuestra personalidad al final. Entonces, aquí el concepto de persona es considerado como una máscara. De hecho, desde las raíces griegas, latinas, persona significa máscara. O sea, es lo que yo muestro al mundo. Es como yo soy ante el mundo externo. Entonces, esta máscara no es necesariamente lo que yo realmente soy, sino que es lo que yo expreso, manifiesto hacia afuera, lo que yo permito que el resto vea de mí. Desde aquí, esta persona, la personalidad, en este sentido, la persona, esta máscara, se relaciona con el mundo exterior, contexto, familia, cultura, sociedad, religión, y esa información entra en nosotros y afecta la conciencia, esta conciencia que es más egótica. Y esta conciencia egótica también manifiesta, así como manifiesta una máscara que muestra quién soy desde la identidad que he construido de mí hacia el exterior, también hay una sombra que es la que yo no muestro. Y esta sombra está entre la línea del inconsciente y el consciente, que vendría siendo desde esta concepción el ego. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, y esta es parte importante del autoconocimiento, cuáles son los aspectos de mi sombra, que es lo que yo no me atrevo a mostrar, porque ha sido reprimido, porque ha sido censurado por mí, conforme lo que yo he aprendido de mi familia, lo que he aprendido de la cultura en la que estoy, de la sociedad, y de mucha información de las religiones también, cada una de diferentes tipos de religiones en el mundo. Entonces, toda esta información está en mi sombra, lo que yo no quiero aceptar, lo que yo no quiero ver, porque tengo reprimido, lo que no quiero ver de mí. Esta sombra muchas veces está en el inconsciente, no tengo acceso a ella, sé que algo hay, pero no la identifico conscientemente, pero las que sí tengo consciente, puedo decidir, ok, esto sí es mío, reconozco esto, pero no quiero mostrarlo, o sea, no quiero conectarme con la sombra. En la sombra muchas veces hay aspectos que son considerados como negativos, pero también en la sombra hay aspectos propios de la propia esencia que han sido reprimidos por la familia, la cultura. Por ejemplo, en una familia en donde una familia de ingenieros, esto sin criticar, esto solamente para poner un ejemplo, que nazca, esto pasaba mucho antes, que nazca un músico es algo que no se concibe, que no debe ser. Por lo tanto, esta persona que tiene esas cualidades esenciales de su conexión con la música, no va a poder desarrollarlas y toda esa información se va a la sombra. Como también todos mis impulsos, los impulsos sexuales, los aspectos que mi propia moralidad ha reprimido, porque considero que no son buenos, también se van a esa sombra. Entonces, finalmente, esa sombra no es que desaparezca, esa sombra permanece, y permanece ahí, influenciando en nuestra personalidad y determinando mucho también de nuestras formas de ser en el mundo, nos determina bastante. De ahí que es importante reconocer los aspectos que están ocultos en nuestra sombra. Otro punto importante, bueno, este es el ego que se manifiesta, ¿cierto?, la conciencia. El inconsciente personal
es toda la información que, como lo vimos recién, que está dentro de mi inconsciente, que ha sido, que tiene una carga emotiva importante, por lo tanto he decidido olvidarlo y está atrás. Aquí entran las experiencias traumáticas que han sido emocionalmente fuertes, y estas ya quedan atrás. Y en este sentido puede ser desde eh, desde una conducta de abuso o desde una vivencia de bullying, eh, o de un padre agresivo, una madre enferma. Toda esa información entra en este inconsciente personal, que es un inconsciente que está dentro de mí, es lo que yo no tengo consciente. Esto es mío, propio de mi propia vivencia personal. Y desde acá, bueno, lo que menciona ahí los complejos son todas estas interpretaciones que están cargadas de emoción, por lo tanto, eso se reprime y se oculta. Tenemos también, bueno, acá aparece los imagos. Los imagos son las idealizaciones que yo puedo tener de mis padres, de las personas, de mi mamá y de mi papá, que son las primeras figuras significativas que representan el todo en un niño cuando nace. Entonces, esas idealizaciones yo tengo respecto de ellos, también los internalizo en mi inconsciente personal, que luego, si no tengo conciencia de ellos, si no me doy cuenta qué es lo que estoy idealizando en aquellos, eso sí o sí va a salir al consciente en algún momento buscándolo en otras personas o en las personas que me relaciono. Entonces también es importante poner atención a eso. Y tenemos el inconsciente colectivo, que estas son memorias ancestrales que compartimos todos como humanidad, que aquí están representados por los arquetipos, que son las simbolizaciones de esta información, que, por ejemplo, acá un ejemplo de los arquetipos es como la internalización del concepto de madre, por ejemplo, o del héroe, o arquetipos pueden haber muchos, es lo que se comparte a nivel eh, social, lo que se comparte entre más de un ser humano, y que también está inserto en nuestro inconsciente. Entonces también toda esta información, de alguna manera, nos va a determinar en nuestra personalidad. De aquí, importante mencionar dos conceptos, el ánima y el animus, que menciona Jung, que en este sentido son arquetipos, en donde el ánima es la parte masculina, es el principio masculino que tenemos como mujeres, que está dentro de nosotros, está internalizado, y el animus es el principio femenino que vivencian los hombres como género masculino. De ahí que viene esta integración del ser, este equilibrio. Entonces también es tremendamente importante ver cómo yo tengo internalizado ese concepto de principio femenino y masculino dentro de mí. Todo lo que está en el inconsciente colectivo, lo que está en el inconsciente personal, toda esta información emerge, sí o sí, en forma de proyección hacia el mundo exterior. O sea, lo que yo no tengo reconocido, lo que yo tengo inconsciente, lo voy a ver reflejado en las otras personas. Y en este sentido, esta forma vendrían siendo los otros, el cómo las situaciones y las personas vendrían siendo un reflejo, es un espejo, que vendrían a mostrarme la información que yo no quiero reconocer en mí. De ahí que es muy importante reconocer todo esto que yo no tengo que no tengo consciente y que es parte de mí, para dejar de proyectarlo en el resto de las personas, o sea, dejar de ver esa imagen especular en el resto de la gente. ¿Por qué? Porque finalmente estoy viendo una proyección de mí misma en los demás, en vez de observar al otro ser tal cual es. Estoy viendo una proyección de mí en el otro, en vez de poder integrarlo en su completitud, de su propia esencia, de poder observarlo tal cual.
Querida Constanza, quedan Ajá, 2 minutos para que vayas redondeando tu presentación, para wow, que podamos pasar a las ya. preguntas. Muchas gracias por decirme la hora porque no tengo forma de ver la hora aquí. Ok. Em, bueno, los introyectos es todo lo que introyectamos de esta información, así como las proyecciones van de mi inconsciente hacia afuera, el introyecto es todo lo que yo integro de la información de mi familia, lo que he aprendido de mi familia, de mi cultura, de mi propia educación. ¿Ya? Todas esas características de las demás personas, las características culturales, que yo hago mías porque me identifico, yo las introyecto y las hago parte de mi personalidad. No necesariamente reflejan lo que yo realmente soy. Aquí en esta expresión del inconsciente también aparece la herida de nuestro niño interior, también que es muy importante poder observarlo, y desde ahí surgen las herramientas que ayudan bastante, como la astrología, eh, porque finalmente este niño, todos sus miedos, todas sus emociones reprimidas, sus creencias respecto del mismo, desde la herida, lo que va a hacer es sabotear cualquier intento de expresión de la esencia ya nosotros siendo adultos. Por eso es muy importante poder observarlo también dentro de este autoconocimiento. Y por otro lado, que es parte también del inconsciente colectivo, poder observar nuestros patrones ancestrales, o sea, la información que viene de nuestro linaje, esta información de la cultura familiar, que es donde hay mandatos, en donde hay lealtades que se cumplen porque sí nomás, porque es algo que hemos aprendido. También es importante observar esos patrones que han sido heredados y que también constituyen nuestra personalidad. Bueno, la integración de lo que yo muestro hacia afuera con lo que tengo hacia adentro, reconocido, es lo que ya le da una consistencia al ego. Y el proceso de sí mismo, conectar con nuestra esencia, finalmente, es lo que nos lleva al proceso de individuación, que es lo que nos conecta con esta triada superior que vimos en un principio, con la conexión con nuestra alma, con la realización de nuestro ser. Ya, esto yo lo voy a enviar después, entonces aquí las preguntas que cabría preguntarnos luego de todo esto del análisis de la personalidad es: ¿cuál es mi verdadera esencia? ¿Qué hay detrás de todo este condicionamiento, de todo esto que he aprendido en mi formación, en mi crecimiento? ¿Cuáles son las limitaciones que tengo o que yo me pongo para ser quien realmente soy? ¿Y qué tipo de lecciones tomo en la vida? ¿Qué disfruto ser y hacer en mi vida? ¿Y cuál es el camino que quiero trazar? Esas son las preguntas eh, para poder conectar con quién realmente somos finalmente. Y desde ahí voy a entrar en la triada, espero que el tiempo no se me vuele, en la triada superior en donde conectamos con el alma. Aquí el alma en este sentido es un testigo, es nuestro testigo sabio. El alma aquí en el plano mental superior está conectado con la conciencia mayor, por lo tanto toda esa sabiduría la tenemos dentro de nosotros, y es el testigo que observa todo esto que ocurre a nivel de la personalidad. Es nuestra esencia, y esta alma humana manifiesta nuestras cualidades divinas como humanos. El alma la cubre, esta alma humana manifiesta de alguna manera la intención, la existencia de esta alma espiritual, que ya es del plano más elevado, que es el plano búdico, eh, que manifiesta ya las experiencias divinas propiamente tal, las que nos conectan con los principios de la creación, que ya es el primer plano, el cuerpo átmico, el espiritual, en donde se manifiesta la mónada, que es el reconocimiento de yo soy la chispa divina, yo soy la manifestación misma de Dios, creación, el nombre que quieras ponerle, y que se manifiesta a través de los rayos principales, como de las cualidades de este espíritu, que son la voluntad, el poder, el amor, la sabiduría y la inteligencia. Entonces el alma finalmente se conecta, está dentro de esta triada superior que nos conecta con nuestra individualidad y con nuestra realización. Desde aquí el alma espiritual, Buddhi, que tiene las cualidades divinas del amor incondicional, de la sabiduría, la intuición, el discernimiento y la voluntad, cuando irradia esta información
y cubre el alma humana, por lo tanto esa información está en nosotros. Con un trabajo de desarrollo de autoconocimiento, autoconciencia y de espiritualidad podemos acceder a ellas. Cubre nuestra alma humana, y nuestra alma humana está conectada con todas estas cualidades más elevadas de vibración, con la cual nos podemos tener tanto dentro de nosotros y relacionarnos con el mundo, o sea, relacionarnos con los demás. Y aquí dentro, aquí hablamos del amor, hablamos de la pureza del corazón, la humildad, la templanza, la compasión, la gratitud, por mencionar algunas, ya que estamos en contra del tiempo. Y desde aquí también es tremendamente importante reconocer estas cualidades en nosotros, porque existen, solo que están bloqueadas por esta ceguera, por esta incapacidad de ver, que muchas veces cuando tenemos una personalidad muy estructurada, muy llena de enfermedades emocionales, mentales, de producto de condicionamiento del paradigma antiguo, nos olvidamos que tenemos. Por lo tanto, poder trabajarlas es súper importante para poder ir elevando nuestro espíritu hacia nuestra real esencia, ¿ya? Nuestra alma hacia nuestra esencia. ¿Y cómo la podemos trabajar? Es como una forma de acercarnos al alma a través de la observación consciente de nuestros bloqueos, o sea, de lo que ocurre en nuestra personalidad que nos conecta con el sufrimiento, a través de conectarnos con la realización personal, que es vivir las cualidades del alma, o sea, vivir realmente desde el ser que somos, y desde el camino del yoga, que es Patanjali y el padre el yoga que menciona unos códigos, una forma de ocho pasos que van en evolución para poder acercarnos al alma, que son a través de unos códigos de conducta social, de cierta conducta individual que tenemos que tener en nosotros para trabajar la purificación interna, por ejemplo, externa, el gozo, lo austero, cultivar el conocimiento. La práctica del equilibrio a través de las asanas, a través del cuerpo físico, que va a repercutir en todo nuestro campo pránico, en nuestro cuerpo emocional y mental inferior. Este trabajo nos equilibra esta estructura inferior del ser a través de los pranayamas, que es el control de la forma vital, de poder tener control sensorial, o sea, darnos cuenta de la realidad que percibimos a través de los sentidos y poder tener la capacidad de poder abstraernos y observar desde este testigo que es el alma, a través del dharana, que es la concentración, la mente enfocada, el dhyana, que es la meditación misma, que es la meditación en sí, el entrar en estos estados para conectar con esa conciencia testigo, finalmente culminando en el samadhi, que es la realización en la trascendencia, la iluminación, que es la contemplación sin juicio, sin esta mente dual de la realidad. Bueno, y para cerrar, tenemos entonces reconocido lo que es la personalidad, que es producto de una construcción de los condicionamientos que forman nuestra identidad, desde ahí también conectada con las memorias que tenemos internamente, conscientes o inconscientes, y que están muy relacionadas con la vibración del miedo. Y por el otro lado tenemos nuestra alma, nuestra chispa divina, el amor incondicional, nuestra capacidad de realización, la conexión con la espiritualidad y nuestra sabiduría máxima. Y si tenemos una personalidad que ya está trabajada y desarrollada de forma consciente, en donde ya hemos trabajado nuestra herida interna, nuestros patrones ancestrales, toda esta información que viene propia del condicionamiento, ya la hemos trabajado en nosotros, ya lo hemos descubierto, la hemos trascendido. Esta personalidad va a empezar a soltar bastantes corazas y va a permitir que esta alma, con todo su potencial espiritual, de luz, de mucha sabiduría y amor, entre y gobierne finalmente nuestro ser, porque la personalidad surge y existe para que manifieste los dictados de esta alma y de esta parte más espiritual. Entonces, trabajando sobre nuestra personalidad, podemos llegar a esa conexión y podemos recibir toda esa información y poder evolucionar como seres también. Lo que no nos permite la manifestación del ser, que desde el budismo habla
que nos conecta con el sufrimiento, es toda la ignorancia, y la ignorancia no en términos de contenido, de conocimiento desde el intelecto, sino que la ignorancia de nuestra propia sabiduría. El apego también a las cosas permanentes, este apego a tener el control de las personas, de las situaciones, este apego a la posesión, nos conecta mucho con el sufrimiento, y la aversión, que es la expresión del odio y del rechazo hacia los demás. Todo eso nos desconecta de esta manifestación del ser. Y esa desconexión surge producto del olvido que tenemos de ser seres totales, del dolor que nos genera estar desconectados, y del aislamiento también, o sea, de estar solamente centrados en nosotros y no conectados con ustedes. Eso, Gracias. Gracias, Constanza. perdona si me atrasé, No, no doy te las preocupes. gracias, espero que la última parte la pasé muy, muy rápido, pero bueno, esta presentación va a estar disponible, así que No, eso. muchas gracias, Constanza, y creo que la naturaleza del ser humano es el equilibrio, no es el desequilibrio. El punto es que, como lo hemos olvidado, al no gobernarnos con el conocimiento, en este caso con el autoconocimiento, tenemos serias dificultades para poder convivir. Y eso es lo que ha despertado tanto interés con tantos seguidores hasta ahora de la noche, donde hay muchos que están en redes sociales, y esperamos que siga ahí Alejandro Miranda, quien quiero que me cuente efectivamente si tenemos algunas reacciones a través del Facebook Live, porque sí las tenemos en nuestra plataforma de Zoom, y son muchas. Gracias por la presentación, nos dice Mariela. Gabriela, gracias por la presentación. Mariela nos dice, se ve el esfuerzo y el talento para integrar tanto conocimiento, namaste. Francisca, muchas gracias. Benja 4, muy buena presentación, Connie, felicitaciones, muchas gracias por el conocimiento y la sabiduría que nos has entregado. Nicole, muchas gracias por el conocimiento entregado. Sofía Cruz te define como maestra. Ruta Patrimonial Ah, Coquimbo dice, es un tema muy complejo para tratarlo en tan poco tiempo y se incorpora en un proceso de reconocimiento. Muchas, pero muchas gracias por la presentación. Poli, muchas gracias. Gabriel Ignacio Caballero, es un inmenso aprendizaje, muchas gracias. Camila, es una gran maestra, me encantó. Jazz Orión de Turismo, muchas gracias, muy clara la presentación. Y así surgen muchas, y algunas hablaban sobre las constelaciones familiares, que fue quedando un poco más arriba en este chat, porque son muchas las personas que han estado reaccionando a esta hora de la noche a través de nuestras plataformas, donde también nos planteaban sobre las constelaciones familiares. Te referiste un poco a las enfermedades o los conflictos heredados con patrones emocionales que permanecen. Y bueno, decirles también felicitaciones de Pamela Arévalo, que excelente presentación, muy clara, muchas gracias. A todas y cada uno de los que han participado les queremos dar las gracias, y si hubiese alguna pregunta, estamos muy llanos, porque hasta ahora son puras felicitaciones, pues, y alguna que otra reflexión. o Ahí sea, tenemos yo a creo que Carolina hay muchas Quintanilla, preguntas se porque este es un mucho. tremendo tema. Entonces, sí, bueno, ahí en la presentación va mi página donde pueden ahí también conectar correo, están mis datos por si es que quieren hacer alguna pregunta más directamente, porque claro, es un tema gigante y pueden surgir muchas dudas al respecto, ¿no? Tengo muy Por claro. eso abrimos unos minutos de preguntas. Si alguien está interesado o interesada de poder realizarlo, estaremos muy gratos de poder hacerlo. Si hay alguien en este minuto, por favor, que nos levante la mano en el chat, que abra su micrófono, que se identifique con su nombre y nos pueda hacer dicha consulta. Y Alejandro, si tenemos alguna reacción en redes sociales, también me agradecería Ahí que... veo a Mauricio que levanta una mano. Mauricio, por Sí, favor, si fueras tan hola. amable. Mira, muy profundo el tema, bastante largo, complicado, y me encantó la presentación, muy buena. Más que nada como un aporte de, que puede ayudarnos de tratar de no identificarnos mucho con nuestra mente, porque generalmente los paradigmas se forman en la mente. Ujú. Entonces, es bueno a veces estar, buscar uno mismo, como, porque lo importante es buscarse uno mismo y encontrar esa conexión con lo superior.
Entonces, a través de eso, bueno, está lo que decía Cristian en la mañana, está la parte de la yoga, que la yoga, digamos, en el fondo viene de yug, ¿cierto? Que significa unión. Entonces, en ese aspecto, es muy complejo el tema, pero la invitación también es a cambiar las cosas que se reflejan en el mundo material, como por ejemplo la emoción, subirla a la devoción, o sea que un poco más alto, y tratar de, ¿cierto?, de que las virtudes se vayan desarrollando en el ser humano, porque las virtudes son lo que nos hace realmente subir a otro escalón un poco más superior. Es un tema complicado, digamos, quizás para las personas que lo puedan ver por primera vez, pero hay que tomarse la molestia. Varias personas muy, digamos, muy sabias lo han dicho siempre. O sea, la evolución se puede hacer, pero es algo que hay que tomarse la voluntad de hacerlo. No, no es así mágico que llegue de arriba una luz y te ilumine, no. Es un trabajo que se tiene que hacer de verdad, un trabajo de verdad. Eso más o menos me aporte. Muchas gracias, Mauricio. Así es, efectivamente. La parte del sufrimiento es, y lo que nos separa es esa identificación con esa mente y con esa personalidad, y el olvido Bienestar. de que somos seres iluminados, que todas esas capacidades están dentro de nosotros, solamente hay que ir y descubrirlas, y eso es parte del aprendizaje también como seres espirituales que estamos viviendo en esta vida. Así que gracias, Sí, Mauricio. sí, queremos darle las gracias por la opinión a Mauricio, que ya ha sido un alumno de esta Escuela de Bienestar. Queremos agradecer desde Arica hasta Temuco que tenemos en este minuto asistentes. Y queremos decir que de verdad que la presentación permitió ordenar, que era nuestro objetivo, un poco la concepción sobre la terapia complementaria, el autoconocimiento, y que tuviera bases fundadas en aspectos técnicos y teóricos, ¿no? Para poder comprender el que la terapia complementaria es profesional y requiere un sustrato profundo para brindar una experiencia, como dijo ayer George Bonan, auténtica, profunda, seria, profesional. Y yo creo que aquí hay elementos de sobra. Por lo tanto, hemos tenido de verdad muchas buenas opiniones también en nuestras redes sociales. Y recordarles que esta presentación usted la puede revisitar a partir de mañana en www.turismovicuña.cl y que va a quedar también en el Facebook Live del fanpage de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña. Si no hay preguntas a esta hora de la noche, porque han quedado pasmados con tanto conocimiento, eso es lo que todos me han puesto acá en el WhatsApp, han habido una discusión en el WhatsApp sobre las edades, que hay distintos, y claramente la maduración y la sabiduría tiene que ver con una etapa de nuestras vidas, donde el autoconocimiento ha logrado cierto grado de madurez. Yo suscribo a aquello, en la medida que me he puesto más viejo, he logrado comprender que antes cosas que antes no me parecían, o me parecían más bien algo obvias. Ahora me parece que es un mundo por descubrir y que tenemos aún mucho que aprender. ¿Hay alguna pregunta? Última convocatoria a hacerla. Yo creo que realmente, querida Constanza, ha sido una exposición muy sólida, has mantenido la atención permanente de todos quienes se conectaron y eso habla que fue un aprendizaje. Evidentemente hay mucho contenido que lo van a poder ver porque en nuestra plataforma web también vamos a poner tu presentación y dudas, consultas o preguntas. También en el afiche digital tenían el celular de nuestra expositora Constanza Meich. Así que Connie, te quiero dar las gracias. Siendo las 8:14 horas, 20:14 horas de la noche en nuestro país, queremos darte las gracias por esta charla técnica. Así que un Muchas gran gracias a todos abrazo. también por su atención y por su participación, y espero que les sirva ahí para que puedan conectar con su autoconocimiento y su realización personal. Un abrazo, Cristian, muchas gracias. Bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Y mañana, 8 de julio, 11 horas, introducción a la medicina cuántica con la terapeuta Cecilia Peralta. Están todos cordialmente invitados. Mañana a las 11 horas, una introducción a
medicina cuántica, con nuestra profesional Cecilia Peralta. Están todos cordialmente invitados. Que se cuiden, cuídense mucho y le brindamos un saludo cibernético y virtual a Constanza para felicitarla por esta gran presentación. Yo aplaudo porque tengo el micrófono abierto, ¿eh? Así que muchas gracias, querida Constanza, y el resto de amigos, Gracias. Mauricio, Carolina, Victoria, Renato, Marcela, Paloma, Black Soul, que no logré ver quién era, nos saludó al comienzo, Sole Canales, Lorena, Mariela, Alejandro, Marina, Sol, Sofía, Francisca, Eduardo, Nicole, Carla, Pamela, Daisy, Víctor, Jessica, Juan, Tomás, Cecilia, Tomás, Jessica, Ricardo, María Paz, Gloria, Carolina, Jesús, José, Iván, Apolis y de tantos otros, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 11. Muchas gracias.